Tomen asiento. En realidad estuve tentado en un momento determinado a decirles ya está todo, porque cuando nos acercamos al Señor y recibimos de Él y podemos dar, estamos completos, ya está. Pero siempre es bueno revisar la palabra y yo quería pedirles que pongan el título a los chicos. El título lo tienen ustedes ahí, pero partía un poco del análisis que cada uno ha hecho respecto a la designación del Papa argentino, que movió estructuras, sin duda, dentro del pueblo evangélico, dentro del pueblo argentino muchísimo más, y dentro de las raíces católicas con más razón todavía. Muchos escribieron de este tema, y por ejemplo, evangelistas como el caso de Luis Palau, pastor Carlos Maraida, Norberto Zaraco. Para nosotros, autoridades, líderes evangélicos a los que respetamos, escribieron mucho sobre esto, y aún en la revista de La Corriente del Espíritu aparece esto en una de las últimas o en la última. Ahora, sobre la designación del Papa, se me ocurrió algo ese día, y es que Dios conoce todas las cosas. Para Dios no hay nada oculto, ¿no es cierto? Él pone límites al poder humano, Él sopla los liderazgos, los bendice, los levanta, y sigue construyendo, que esto es lo importante, su reino en este mundo. Su reino con mayúsculas. Después van a ver por qué. Reino con mayúsculas. Y esta semana, al pensar en esta designación, pensé en una palabra que ustedes van a leer ahora, la diapositiva 2, que es de Daniel, el profeta Daniel, ¿no? Que le da la gloria al Señor desde el primer momento, ¿no? Bendito sea el nombre de Dios para siempre jamás, pues Él solo tiene toda sabiduría y todo poder. Los acontecimientos mundiales están bajo su control. Él quita reyes y coloca a otros sobre sus tronos. Él da a los sabios sabiduría y a los entendidos su inteligencia. Él revela misterios profundos, más allá de la comprensión del hombre. Él conoce lo oculto, pues Él es luz, y la oscuridad no representa ningún obstáculo para Él. Y yo pensaba, Dios conoce todo, Dios sabe todo. No hay ningún riesgo para nadie si Él levanta y saca líderes a su voluntad y de acuerdo a como Él lo ha decidido. Ahora fíjense qué curioso, en base a este pasaje surge algo que puede ser muy personal, pero lo declaro en esta mañana con toda seguridad. Dios sabe lo que Satanás quiere hacer, pero Satanás no sabe lo que Dios hará. Lo sorprende tanto como a mí. Esa tarde me sorprendí. ¿Ustedes no? ¿Quién sabía que Francisco I iba a ser el Papa? No sé, puede ser que alguien diga, sí, yo tuve una revelación, como alguien dijo, sí, yo sabía que el Papa iba a ser argentino, no de acá, pero bueno, está bien. Dios sabe lo que Satanás piensa, pero no sabe Satanás lo que Dios va a hacer. Y sorprende, y sorprende. Sí me llamó la atención que el Papa tratara al mundo como su parroquia, como decía Juan Wesley. Me gustó esto, les digo con toda sinceridad. Juan Wesley decía, el mundo es mi parroquia, porque lo criticaban, que iba a predicar a todas partes. Y como él era un evangelista, ¿qué va a hacer un evangelista? Va y predica. Y en todas partes, en la parroquia tal, en la parroquia tal, en el barrio tal, en el barrio cual. Esto es lo que hace. Y bueno, ahí me gustó. ¿Por qué? Porque su mensaje de entrada, por ejemplo, cuando dijo que el odio, la envidia y la soberbia ensucian la vida, es un mensaje para la humanidad. Pero es tan cierto, y no leyó la palabra, pero esto está en el espíritu de la palabra, ¿verdad? Y luego llamó a no tener miedo a la bondad, una cuestión que hoy
el que, bueno, Diego nos hablaba claro el domingo pasado sobre este tema, ¿no es cierto?, cuando vimos Cambalache. Y ya sabemos, ¿no es cierto?, ser un hombre bondadoso, ser una mujer bondadosa, por ahí es despreciable para la sociedad de alguna manera. ¿Por qué? Porque hay que ser rápido, hay que manejar las cosas que maneja este mundo, a la velocidad que las maneja el mundo y de la manera y con la, yo diría también, la picardía con que el mundo se mueve. Sin embargo, él dijo, no tengan miedo a la bondad. Y dijo, a mirar con afecto y ternura a la entera humanidad, en especialmente los más pobres, los más débiles, los más chicos. Y hasta allí yo creo que ha sido un mensaje de reino. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo, podemos decir, mañana va a meter la pata. Ayer creo que la metió, les aviso desde ya. Pero bueno, esa es otra cosa. Dijo que la Iglesia Católica era la única que podía interpretar la Biblia. Volvió 500 años para atrás en un segundo. ¡Pip! Volvió para atrás. Bueno, no importa. Pero no importa, no lo vamos a juzgar. Vamos a trabajar y vamos a orar. Yo me comprometo a orar para que él sea un hombre de reino y no de iglesia. ¿Me entienden, no? Oro para que siga así y pueda sobreponerse a la oposición que va a tener de la misma iglesia. Va a venir, no les quepa ninguna duda, ya está, yo creo. Y a su propia formación, porque es muy difícil que podamos saltar de golpe de lo que hemos sido formados. Pero al Señor le tengo confianza, le tengo fe. Y yo creo que así como nos sorprende, nos puede sorprender más. Ahora, esta opción, creo, y vamos a ir más rápido, vamos a ir muy rápido, les aseguro, para poder avanzar. Hay una opción clara para el liderazgo cristiano. Hay una opción. O construimos el reino de Dios o construimos nuestro propio reino. Ya lo ha dicho Sergio desde aquí adelante también, pero lo creemos realmente como pastoral. Yo no hablo por los demás pastores, hablo por mí, pero creo que es un concepto que está muy claro en nuestra congregación. Somos una congregación de reino, no somos una congregación que trabaja sin la mirada amplia del reino. Cuidado que hay, hay congregaciones así. Y por esto podemos decir que fuimos llamados, la 3, a construir un liderazgo de reino. Y ahí nos encontramos con que para construir un liderazgo de reino hay recetas, hay palabras muy claras de parte del Señor. Siempre que Jesús sembró la buena semilla en su campo, con sus palabras, con sus actitudes, vino un enemigo y sembró cizaña. De esto también habló Sergio en este verano. Los que no estuvieron, que no tienen la costumbre de venir en el verano, tienen que saber que hay mensaje y por lo tanto está, ¿no es cierto? En Facebook, por ahí, tiene que estar. Después cuéntenles o pregúntenle a Chelo dónde están esos mensajes. Él habló del trigo y de la cizaña, un buen mensaje. Vino un enemigo en un momento y sembró cizaña sobre lo que el Señor dijo. Ha sido así, siempre, y seguirá siendo así. Pero en el momento apropiado, una y otra vez comprobamos que lo que el Señor dijo es verdad y volvemos a tomar esa verdad. Yo creo que el pueblo argentino tomó algunas verdades de todo lo que dijo el cardenal Bergoglio, bueno, ahora Papa Francisco, y reconstituyó de alguna manera algunos de esos dichos como dichos de parte de Dios. Y esta palabra de Jesús que vamos a ver hoy está en Mateo 20, yo la voy a leer desde la versión internacional. Es una palabra que nunca perdió vigencia, ni va a perder, ni va a perder. Les cuento que esta palabra ha sido llamada la constitución del liderazgo. Y ahora vamos a tratar de ver por qué. Vamos a leerla. Yo la voy a leer de la versión internacional, les digo, Mateo 20, y vamos a leer desde el versículo 25 en adelante. Ahí está.
Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El liderazgo en el mundo, en todas partes, en las oficinas, en las empresas, en la industria, en la política, sin duda, está inscrito en una carrera en que siempre va a estar destacado el más hábil, el más rápido, el que piensa más, el más inteligente, el más bicho, porque por ahí también se construyen fortunas de un día para el otro, con 25 años en nuestro país. Y se podría decir que eso es o no es bueno. Todo depende de cómo lo haya hecho. Pero la idea que ha prevalecido es que se trata de llegar al poder a través de posiciones que manejamos por la inteligencia, por la rapidez, por la velocidad, por muchos aspectos. Una vez más, yo creo que el humanismo se ha metido sembrando entre el trigo, cizaña, sembrando cizaña, y hasta una parte del liderazgo cristiano creyó en esto y se lanzó en una carrera por la popularidad, por el éxito, por el encumbramiento personal. Esto yo lo he hablado con José en oportunidades, debido a que algunos ministerios parecen ministerios que están apoyados sobre el éxito, están apoyados sobre lo que quieren lograr, y bueno, vienen cuestiones que hacen a los títulos, a las capacidades, a lo que se ve. Y uno dice, ¿qué dijo el Señor sobre esto? Pero entre ustedes no debe ser así. Y ahí encontramos tres cosas importantes en mérito al tiempo. Liderazgo es servicio, liderazgo es entrega, liderazgo es redención. Es la próxima diapositiva. Estas tres son las cosas que el Señor destaca. Vamos a tratar de revisarlas entre nosotros. Son características fundacionales que debe tener todo liderazgo según el corazón de Dios. Es decir, cuando construimos el reino con mayúsculas, el reino de Dios, no nuestros propios reinos, que podemos hacerlo. Fíjense que después de este pedido, los otros 10 discípulos se abalanzaron sobre la situación. No dice el pasaje, tampoco lo dice Marcos, que estaban preocupados por la situación de privilegio. ¿Por qué? Porque una madre, según Mateo, no según Marcos, Marcos dice que ellos dos fueron a pedir el privilegio. Mateo dice que la mamá de Juan y de Jacobo fue a pedir que, como dice así el pasaje, arrodillándose ante Jesús, versículo 20, le tuvo que preguntar el Señor, ordena, ¿qué quieres? Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué estaba pidiendo esta madre? Lo que estaba en el corazón de ellos, sin duda también. O bien, ella estaba midiendo el tiempo que venía. Es decir, ella estaba pensando en la herencia, mientras Jesús pensaba en la entrega. ¿Se dan cuenta de la diferencia, no? Si queremos construir nuestro liderazgo a nuestro parecer, con toda seguridad que nosotros vamos a tener liderazgo, pero lo vamos a hacer nosotros. Y vamos a avanzar sobre lo que ya conocemos, que es la formación del liderazgo en el mundo. Nos encontramos hoy en tiempos muy difíciles, en todo. En el liderazgo evangélico, en el liderazgo católico, por cierto, pero en el liderazgo del mundo, en el liderazgo que cada uno tiene en las empresas, en las capacidades, en la política, todos sabemos está bajo análisis. Y son tiempos difíciles. Y
en la iglesia, cosa que no nos ha ocurrido a nosotros, gracias a Dios, en esta congregación, y seguimos orando en tal sentido, pero no nos ha ocurrido. Es más fácil para la iglesia, y lo notamos esto. Yo los otros días, alguien me paró en la calle y me dijo, bueno, ¿podemos orar por sus necesidades? Yo lo miré y tenía un cartelito que decía, invasión del amor de Dios. No estaba el motivo por el cual yo quería que oraran, pero entonces lo agregué abajo y pude conversar poco con la persona que me lo pedía. Pero él en ningún lugar, en ningún momento me dijo, ¿usted está dispuesto a dar algo para Dios? Sino me dijo, nosotros estamos dispuestos a dar algo por usted. Esto no está mal. Nosotros oramos por las necesidades, lo acabamos de hacer. Pero es más fácil predicar un mensaje de ofertas, de lo que de bueno hace el Señor en las vidas, que predicar un mensaje de demandas. Esto es lo que hemos venido viendo a partir de que comenzó esta serie Viviendo en el Reino de los Cielos. Son mensajes que hemos oído, que asimilamos, que nos los llevamos y repercuten en nuestra mente toda la semana por lo menos, pero se van juntando y nos van bendiciendo como personas, como líderes, porque nosotros vamos a recibir el tiempo de sanidad que puedan traernos en el sábado que viene, pueden orar por nosotros, está bien. Pero nosotros tenemos que construir nuestro liderazgo a partir de lo que el Espíritu Santo va obrando en nosotros como un proceso, más que como un evento. Y estos mensajes que hemos oído en toda esta serie, que comenzó, creo yo, el 30 de diciembre, cuando Sergio predicó el primer mensaje, fe integral, riesgo total. ¿Se acuerdan? 2 dijeron que se acordaban. Y después vamos a aludir un poquito a este mensaje, porque yo creo que es rector para este año. Y es un mensaje que indudablemente nace en el corazón del Señor. Nació, como todos los demás, sin duda, porque nadie se para aquí adelante para decir lo que quiere. Todos oramos, todos buscamos la voluntad de Dios, pero esto va conformando algo que es muy precioso en esta congregación. Y no tengo espíritu de iglesia, tengo de congregación. Creo yo que tengo espíritu de reino realmente para decir esto, pero tengamos la seguridad que el mensaje está bendiciendo, está siendo profundo y es un mensaje que bendice. Por lo tanto, se han presentado muchas más demandas que ofertas acá, muchas más. Pero somos conscientes de que aquel que se acerca al Señor es abrazado por el poder del Señor. Y como leíamos y como escuchábamos y como orábamos en esta mañana también, indudablemente la presencia del Señor te va a abrazar si vos venís a Él. Pero no es todo, porque algo vimos en el curso de las 10 de la mañana, y yo mencioné algo que noté muy claro en Pablo también. La salvación es gratuita. No tenemos que hacer otra cosa más que recibir a Jesús en nuestro corazón, y es gratuita. No tenemos que pagar, no tenemos que hacer nada para recibir la salvación. Pero el discipulado es costoso, el discipulado es caro, cuesta, porque si no las iglesias estarían llenas, repletas, por recibir y recibir y recibir. Claro, estaríamos así, ¿no? No pesaríamos lo que pesamos. Espiritualmente sí, pero hay que dar. Y cuando recibimos y damos, no estamos tan gorditos, no estamos tan pasados de peso espiritual. Porque recibimos y damos. Y tenemos que volver a recibir para volver a dar, ¿entienden? Y este es el espíritu que anima al pastorado de esta congregación. Yo les quiero decir algo sencillo. Alguna vez con José hablamos este tema y yo le decía, la gente tiene que conocer tu corazón, porque en privado es una cosa. El hecho de que ustedes me miran a mí y dicen, yo no sé lo que tiene el corazón Rubén. Pero si yo hablo personalmente con ustedes, es muy probable que ustedes digan, Rubén es así y así, porque me conocieron, ¿verdad? Bien. Esto lo hablamos alguna vez, de la importancia que tiene que podamos compartir y que ustedes sepan lo que
el liderazgo de esta iglesia, que es muy amplio, y acá estamos casi todos, porque tal vez faltan muchos otros hermanos, pero indudablemente el liderazgo es el liderazgo que está, el liderazgo que trabaja y el liderazgo que se ocupa en este espíritu. Entre vosotros no debe ser así. ¿Y qué estamos haciendo entonces? ¿Hablando para los de afuera o hablando para las otras congregaciones? No, estamos sentando un principio. Estamos sentando un principio. Y estamos diciéndole, esto es lo que tenemos en el corazón. Esto es lo que tenemos en el corazón. Servicio, entrega y, ¿por qué no?, redención. Ya vamos a ver un poquito mejor qué significa esto, pero vamos avanzando porque si no, se fue el tiempo. Hay algo que Pablo dice y de esto no podemos zafar, porque la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia y sobre los seres humanos tiene una finalidad, y es formar a Cristo en nosotros. Hoy hablamos de esto. La palabra lo menciona de muchas maneras. Imitadores de Jesús, para que sigáis sus pisadas. Lo presenta de muchas maneras, de manera que lo entendamos, pero mucho más gráfico me parece es Pablo, cuando me parece que está ese versículo, ¿no? Bueno, no, déjalo ahí, está bien. Pablo le dice a los Gálatas en un momento, les dice, miren, a ver si lo encuentro. Queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes, ¿cómo quisiera estar ahora con ustedes y hablarles de otra manera? Porque lo que están haciendo me tiene perplejo. Es decir, estoy cansado de ustedes porque se están desviando. Esto es lo que les dijo. Pero les dijo algo muy importante. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esta es la tarea del Espíritu Santo. Nosotros a veces hemos jugado con el concepto de que el Espíritu desciende por múltiples motivos, porque nos equivocamos en algunas cosas, lo reconocemos. Pero cuando buscamos en la palabra, nosotros encontramos que la tarea del Espíritu es recordar las palabras de Jesús, es fortalecernos, es llevarnos a Jesús adentro del corazón. Y entonces lo que Jesús ha dicho es palabra de autoridad para nosotros. Ahí está el punto. Estamos en proceso, es verdad. Pero debemos saber dos cosas, que el proceso nos lleva a la vida y que ese proceso tiene límites. Pablo le pone límites a los Gálatas. Le dice, ustedes se desviaron. Se lo dice claro, en 1:6. Le dijo más, están predicando un evangelio diferente. Esto es lo que les dijo. Durísimo, pero bueno, esto es lo que hizo. Ahora bien, Pablo nos enseña entonces formando a Cristo en ustedes, formando a Cristo en nosotros. ¿Qué nos enseña Pablo? Formar, si ustedes lo buscan en el diccionario, una de las acepciones de formar es crear una cosa que antes no existía. Crear una cosa que antes no existía. ¿Qué sabíamos de Jesús? ¿Qué sabíamos de su palabra? Por eso, el pueblo argentino, sí, la humanidad necesita palabra de Dios. Por cierto que sí, es la salida, es lo que necesitamos, es lo que necesita. Pero hoy hay vacío de la palabra. Hoy hay vacío. ¿Dónde? En todos lados, en todas partes. ¿Qué tiene que hacer entonces el Espíritu Santo? Crear algo que no existe en mí. Quiero ser igual que Jesús, y yo cuando empiezo a mirar y si busco en la historia de Jesús y cómo terminó, seguramente que no voy a querer. Porque la cruz no es algo deseable precisamente, ¿no es cierto? Y esto está claro. Ahora volvemos al ejemplo de Jesús. ¿Qué significaba este pasaje? Mientras la madre de Juan y Jacobo, parece según Mateo, pedía esto porque pensaba en la herencia, Jesús estaba pensando en la entrega. Y entonces se nos ocurre, ese es el 7, creo, ¿el 7 es? A ver. Este proceso, decimos, no es barato,
es costoso. No llegamos a Cristo para vivir como queremos ni para quedar como estamos. Esta es una frase que tiene que ver con el liderazgo especialmente de una congregación. Terminamos en poquito tiempo, les aviso. ¿Qué quiere decir esto? Que un día llegamos gratuitamente, sin pagar nada, a Cristo. Fuimos salvos. Somos recibidos por la gracia del Señor. Él nos abraza y desde ese día caminamos con Él. ¿Pero nos vamos a quedar así? ¿Esto es lo que queremos? Ahí comienza el liderazgo, su camino de discipulado, y es costoso. Cuesta. Si no lo decimos, los estamos defraudando. Cuesta, nos ha costado a nosotros, les está costando a ustedes y seguramente nos ha costado a todos. Pero vamos a llegar a un punto donde nosotros decimos, bueno, hay algunas cosas que necesitamos entenderlas, comprenderlas, están en la palabra, quiero que oren por mí, quiero ser sano, quiero ser salvo. Bueno, eso es lo que necesito. No llegamos a Cristo para vivir como queremos ni para quedar como estamos. Llegamos para que el Espíritu Santo forme en nosotros a Cristo. Y ahora sí, podemos ver la otra diapositiva. Hay dos reinos. Dos reinos. El pasaje confronta lo que pasa en dos polos opuestos, ¿verdad? Uno, lo que pasa afuera, que todos asistimos a eso todos los días. Dos polos. El Señor usa el ejemplo de los gobiernos, en los que el abuso de poder, la consecuente opresión a los pueblos, en muchos, en otros no, aparecen a la vuelta de cada decisión que se toma, ¿no es cierto? Los seres humanos pretendemos saber cómo se construye el poder. Y si queremos imitar lo que afuera ocurre, lo podemos hacer. Yo le pregunto, ¿puede un líder evangélico imitar cómo se construye el poder afuera? Absolutamente sí, puede hacerlo. ¿Y puede llevar a su congregación? Sí, lo lleva de la mano. La lleva de la mano en tal sentido, no hay ningún problema. Y la gente va a creer lo que dicen sus líderes también, ¿no es cierto? Los seres humanos pretendemos saber cómo se construye el poder. Y si no, podemos abrir los diarios y leer todos los días lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido y lo que ocurrirá en el mundo. No en Argentina, en el mundo. Y ahí nos encontramos con las tres cosas que Jesús dice. Servicio. Jesús invierte los valores del mundo, los da vuelta en un segundo. En el 26. El liderazgo sin servicio, humilde y amoroso, sirve. Ahí se me escapó porque decía otra cosa y lo cambié, y ahí metí la pata. El liderazgo... perdón. Está bien, pero hay que seguirle El liderazgo sin servicio, humilde y amoroso, no sirve. Esto está claro. ¿Lo sabemos? Sí, por favor, lo sabemos. Ahora, Jesús tuvo que decirlo porque no fueron ellos a pedir otra cosa más que un lugar de privilegio. Los primeros lugares. Y el Señor los tuvo que ubicar en qué significa ser líder en el reino de los cielos. ¿Los ubicó? Obviamente que me ubicó a mí también. Porque si hubiera dicho otra cosa, yo estaría diciendo hoy otra cosa. Pero Él dijo eso y me ayuda, como líder que soy de una congregación, me ayuda a ubicarme en el servicio, en primer lugar. Yo no debo trabajar para mi reino propio, debo trabajar para el reino de los cielos. Y ahí es donde nuestro trabajo adquiere la fuerza, el poder que no tiene de otra manera. Si nosotros podemos edificar, como decíamos, poder de muchas otras maneras, imitando a quien sea. Pero si imitamos a Jesús y si permitimos que Jesús obre en nosotros, habrá servicio. También en el versículo 27 habrá entrega, ¿no? Y decimos, entregar y retener son verbos opuestos. La palabra para 2013 nos habló de entrega. Ese fue ese mensaje del 30 de diciembre. No nos vamos a olvidar.
necesitamos discernimiento para saber qué entregar. Eso sí, ustedes me van a decir, bueno, está bien, yo trabajando como corresponde, construí tal cosa, hice tal otra, hice todo, ¿que me van a pedir todo? No, espera. Nos presentamos delante del Señor, el Espíritu Santo pide y reclama aquello de mí que yo soy o que yo tengo que Él dice. Porque algunos somos de corazón rápido y vamos a tapar todos los agujeros, ¿no? Esto, somos así algunos, no todos. Otros retienen por las dudas me lo vengan a pedir. Y entonces cuando hablamos de entrega, estamos diciendo, ¿de qué estamos hablando? ¿El líder cristiano tiene que entregarlo todo? ¿Tiene que darlo todo? ¿Tiene que vender todo como en Hechos ocurrió en los primeros tiempos? Nosotros sabemos que la organización económica del día de hoy es distinta. Nosotros sabemos muy bien que el mundo se mueve por parámetros que nosotros no aprobamos. Muchísimos parámetros que no aprobamos. Muchos. Y la inflación es un producto de ese punto. Que se deprecie la moneda, que la inflación está en la mente de todos. Y si hay comerciantes aquí, saben, ¿no es cierto? Se levantan un día y resulta que recibieron aquel producto que valía tanto a tanto. ¿Y quién regula ese precio? ¿Quién me dice? Y bueno, a mí me lo trajeron. Y lo que valía 10 ahora vale 12. Entonces yo lo tengo que vender no a 12, sino a 14 o qué sé yo. Por ejemplo, entrega. ¿Qué tengo que entregar? Lo primero que necesitamos es una relación con el Señor de tan finita, para saber qué nos está pidiendo Él. ¿Servicio? ¿Qué servicio nos pide? ¿Entrega? ¿Qué nos está pidiendo? Nunca para construir mi propio reino. Eso lo tengo clarísimo. Sí para construir el reino de los cielos. Para trabajar para Él. Nunca en un fin ególatra, personalista. Sí para Él. Para Él. Porque Él vive en mí. Él vive en vos. Y los líderes evangélicos, los líderes cristianos, los líderes de esta congregación, queremos ser llenos del Espíritu, porque la llenura del Espíritu, como el año pasado claramente lo buscamos, Espíritu, poder y testimonio. ¿Por qué? Porque Él trae a Cristo y lo forma en nuestro corazón. Todas mis actitudes ególatras, todas mis actitudes personalistas, todo lo que yo quiero retener delante de la presencia del Señor, se evapora, se va. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscarlo, tengo que orar, tengo que entregarme a Él en primer lugar. Miren, ¿saben lo que decía la palabra directriz de este año? Decía, fe integral y riesgo total. Sería bueno, seguramente Sergio lo va a hacer en algún momento, vamos a buscar esta palabra completa. Decía, no sé qué será, decía Sergio, lo que el Padre demande de cada uno de nosotros específicamente para el 2013. Pero este será un año para correr grandes riesgos en pos de los planes de Dios. Eso es mentalidad de reino. No es mentalidad de iglesia. Él no te está diciendo, ni me está diciendo, mirá, vos tenés que hacer tal cosa, tenés que dar el 30% en vez de dar el diezmo. No me está diciendo eso. Me está diciendo todo lo que el Padre demande de nosotros. Pasaron casi 4 meses desde esta palabra. ¿Qué nos está demandando el Señor? Y aún lo retenemos. O estamos todavía en la etapa de pedir para nosotros. Y la última palabra es redención. Miren, redención no era solo... el origen de la palabra dice que el Señor dio su vida en rescate por muchos. Redención es eso, es rescate. Jesús nos hizo este servicio, se entregó. Pero por momentos me pareció que la palabra redención estaba un poco, no de más, porque no soy quien para juzgar la palabra de Jesús, pero no la entendía demasiado bien. A ver, servicio lo entiendo, entrega la entiendo. Y redención, ¿por qué menciona que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Por qué? Bueno, alguien podría decir, para que nosotros hagamos lo mismo. Pero ni vos ni yo vamos a dar nuestra vida en rescate por todos, porque hay una versión que dice en rescate por todos. Él no murió por la iglesia evangélica, ¿eh? Ese no es un mensaje de reino. Él murió por todos. Murió por la señora de enfrente, murió por el señor de la esquina, murió por todos. Murió también por el que no quiere saber nada, murió también por el que no quiere saber nada. Sí, Señor. Porque Él vino a dar su vida en rescate por todos, dice una versión. Hay otra versión que dice por muchos. Está bien. Ahora, y con esto sí terminamos, les prometo. Redención no es solo rescate de la esclavitud. Significaba esto. Cuando se quería pagar el precio por un esclavo para dejarlo libre, ese era el precio de la redención. Alguien tenía que poner para que otro soltara al esclavo. ¿Vos querías ver libre a la chica de enfrente que estaba esclava de la señora de enfrente? Tenías que ir y pagar. Eso era redención. Y Cristo lo que vino a hacer es eso. Vino a rescatarnos de la esclavitud. Pero ¿saben una cosa? También entendí algo leyendo este pasaje. Que no solo habla de eso, sino también de la liberación del dominio del pecado. No solo nos hizo libres, porque vos podés decir, sí, yo recuerdo, en 1989 recibí a Jesús en mi corazón y fui libre. Sí, en aquel tiempo. Pero Él te hizo libre también de la dominación del pecado desde 1989 hasta hoy. Y te seguirá siendo libre del dominio. Entonces no podemos decir, en base a esta palabra que recibimos, que estamos a merced del enemigo. No es así. Vos y yo tenemos dominio sobre el pecado porque Cristo pagó para que yo siga siendo libre. Yo fui libre, soy libre y voy a seguir siendo libre. Yo cuando peco, está bien, en oportunidades, ¿no? Tenemos que pensar, causó bastante sensación en mi grupo pequeño una palabra, ¿te acordás, Eduardo? Cuando, no sé si estabas vos ese día, cuando hablamos de libres de la ira, un artículo fuerte sobre ese tema. Y la llevé al grupo pequeño, lo charlamos, lo oramos, y yo me di cuenta, yo mismo sentí eso, porque ¿saben qué? Una cosa es hablar tranquilos, como estamos en este momento, y otra cosa es hablar calientes, cuando estamos enojados. Ahí, cuidado con la ira. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Dominio del pecado. Cristo tiene poder para dominar sobre el pecado. Y entonces nosotros no solo fuimos libres una vez, somos libres hoy, pero vamos a ser libres siempre de la mano del Señor. Se los diré, y con esto sí terminamos, de una forma que lo entenderán mejor. Un líder que a nuestros ojos se apoya en el poder, pierde su autoridad para nosotros. Nosotros mismos como líderes damos autoridad, entregamos autoridad. Decimos, quiero que me pastorees, quiero que me bendigas, porque tu vida me bendice. Y lo estamos haciendo todos los días. Lo estamos haciendo entre nosotros, cruzados, entre líderes, ¿no? Y lo estamos haciendo con los que están sobre nosotros, porque tenemos un pastor, tenemos un apóstol, tenemos tarea apostólica, tenemos ministerio apostólico y tenemos tarea pastoral apostólica también, ¿por qué no? Se los diré de una forma que lo entenderemos todos, creo yo. Y es así. Un líder que a nuestros ojos se apoya en el poder pierde su autoridad. Pero un líder que se apoya en la autoridad que el Señor ha dado, gana nuestra autoridad, gana autoridad. Y nosotros se la damos, y nosotros se la conferimos, y nosotros confiamos, y nosotros trabajamos juntos, y nosotros damos servicio, entrega y redención. Que el Señor nos bendiga y les bendiga. Y ahora sí, nos vamos. Gracias. No sé si hay alguna otra palabra más.